Los seres humanos han intentado controlar el clima desde el principio de los tiempos y hasta el día de hoy la opinión general es que es algo que no podemos hacer muy bien en realidad. Bien, y si te dijera que casi todos los países importantes están modificando activamente el clima y que la eficacia de tales tecnologías ha aumentado exponencialmente? Soy consciente de que todo lo que estás escuchando suena bastante aterrador. Hoy voy a ofrecerte una breve historia sobre la modificación del clima, a repasar los distintos métodos existentes y su eficacia y a examinar si esta tecnología se utiliza en secreto con fines maliciosos. Como ya he mencionado, los seres humanos llevan miles de años intentando controlar el clima mediante todo tipo de rituales. La mayoría de las veces estos rituales tenían como objetivo tratar de apaciguar a un dios para provocar la lluvia en respuesta a una sequía o para tratar de evitar una estación seca. En realidad, esta es la misma razón por la que la mayoría de los gobiernos siguen intentando manipular el clima hoy en día, a menos sobre el papel. Más adelante hablaré de ello. Ahora bien, no es de extrañar que ninguno de estos rituales históricos de la lluvia tuviera éxito y que su éxito percibido se debiera más a la coincidencia que a una ciencia sólida. Además, nadie puede asegurarlo porque es más difícil averiguar lo que ocurrió cuanto más se retrocede en el tiempo. Lo que sí está bien documentado es que muchos militares de todo el mundo empezaron a notar que llovía después de grandes batallas con muchos disparos en los años 1700 y 1800. Esto hizo que los Estados Unidos y otros países intentaran provocar la lluvia disparando al cielo, pero se cree que estos experimentos fracasaron. Ahora sabemos que la contaminación atmosférica tiene el potencial de sembrar nubes y se cree que esta es la principal razón por la que hay menos nieve y hielo en las montañas. Las nubes quedan sembradas prematuramente por la contaminación de coches, haciendo que llueva o nieve antes de que las nubes puedan llegar a las montañas. El conocimiento es poder. En cualquier caso, no fue hasta finales del siglo XIX cuando un inventor estadounidense de origen alemán llamado Louis Gatman propuso una forma científica de crear lluvia, concretamente disparando dióxido de carbono líquido a las nubes. Fue en esta época cuando empezaron a surgir los llamados hacedores de lluvia por todos los Estados Unidos. Los hacedores de lluvia eran básicamente unos artistas ambulantes que trataban de modificar el clima utilizando una serie de productos químicos. Aunque la mayoría de los hacedores de lluvia no eran mucho mejores a la hora de hacer lluvia que los antiguos practicantes de rituales, había un hombre que parecía tener un alto índice de éxito y su nombre era Charles Hatfield. Charles se hizo famoso en 1904 cuando hizo llover sobre Los Ángeles mediante una serie de torres que rociaban productos químicos en el cielo. Cuando le preguntaron cómo lo había hecho, Charles dijo: "Yo no hago que llueva. Eso sería una afirmación absurda. Simplemente atraigo las nubes y ellas hacen el resto". Por eso, la ciudad de San Diego se puso en contacto con Charles a finales de 1915 en medio de una enorme sequía. Charles accedió a su petición de hacer llover e incluso dijo que la ciudad solo tenía que pagarle si lo conseguía, un trato demasiado bueno para que los funcionarios de la ciudad lo dejaran pasar. La confianza de Charles no defraudó, pues en enero de 1916 hizo llover tanto que muchas partes de San Diego sufrieron inundaciones, algo que consiguió quemando, al parecer, productos químicos en un bosque de las afueras de la ciudad. 1916 sería el año más lluvioso de la historia de la región. Por muy sorprendente que fuera la forma de hacer llover de Charles, seguía siendo más espectáculo que ciencia. Era difícil demostrar que los tejemanejes químicos de Charles eran la causa real de la lluvia, sobre todo en 1916, cuando las lluvias continuaron mucho después de su intervención. Por eso se sigue discutiendo la capacidad de Charles para hacer llover. Por ello, la historia de la modificación del clima se asocia más a menudo con Vincent Schaeffer, un científico estadounidense al que se le atribuye la creación de la siembra de nubes en 1946, mientras trabajaba como investigador en General Electric. Lo más sorprendente es que al parecer Vincent descubrió la siembra de nubes por accidente. Se cuenta que estaba trabajando en otro proyecto relacionado con la formación de hielo en los aviones cuando respiró en una caja donde había colocado hielo seco, lo que provocó la formación de cristales de hielo en el aire. Ten en cuenta que los cristales de hielo se forman antes que la lluvia.
A finales de 1946, Vincent había desarrollado una forma de sembrar nubes de forma consistente utilizando aviones para crear tanto lluvia como nieve, y poco después fue contactado y contratado por el ejército de los Estados Unidos para continuar su investigación sobre la siembra de nubes. Ten en cuenta que estoy omitiendo algunos detalles para ganar tiempo. En 1947, Vincent trabajó con el ejército de los Estados Unidos en el proyecto Cirrus para debilitar los huracanes mediante la siembra de nubes, y su primer intento tuvo lugar en octubre de ese año. Lo creas o no, la siembra de nubes hizo que un huracán cambiara repentinamente de dirección, provocando muchos daños en el estado de Georgia. Naturalmente, los habitantes de Georgia se enfadaron y presentaron una demanda que fue desestimada después de que los demandados encontraran ejemplos de huracanes que habían cambiado repentinamente de rumbo en el pasado, concretamente en 1906, en la época en la que Charles Hadfield realizaba sus propios experimentos meteorológicos. Tiene gracia. En serio, parece que lo mismo ocurrió en el Reino Unido con el proyecto Cumulus en la década de 1950. Hay quienes creen que una inundación enorme en 1952 fue causada por las operaciones de siembra de nubes de los militares del Reino Unido, aunque también se descartó en gran medida con el argumento de que esa región ya había sufrido inundaciones antes. El incidente de Georgia supuestamente detuvo la investigación sobre la siembra de nubes en los Estados Unidos durante una década. De ser cierto, esto puede ser un reconocimiento tácito por parte del gobierno de los Estados Unidos de que el proyecto Cirrus pudo, de hecho, haber causado el cambio de rumbo de ese huracán en 1947. Como mínimo, significa que no lo sabían con certeza o que no querían ser juzgados en el tribunal de la opinión pública, quizás ambas cosas. Pero al mismo tiempo, es igualmente probable que el gobierno de los Estados Unidos siguiera experimentando con la siembra de nubes en secreto, y esto se debe a todos los programas secretos de siembra de nubes que fueron revelados poco después por periodistas de investigación, como la Operación Popeye en los años 60 y 70. Si has visto nuestro video sobre las misteriosas interrupciones de las fábricas de alimentos, sabrás que la Operación Popeye consistía en crear fuertes tormentas sobre la ruta de Ho Chi Minh utilizada por el Vietcong durante la Guerra de Vietnam. La Operación Popeye se detuvo en 1972 tras un artículo del New York Times sobre la misma. Lo curioso es que los militares de los Estados Unidos afirmaron que habían detenido la operación porque sus intentos de manipulación del clima habían fracasado. Todo ello a pesar de que los Estados Unidos y otros 47 países firmaron unos años después la Convención sobre la Modificación del Clima, que prohíbe la modificación del clima con fines bélicos. Lógicamente, esto sugiere que la Operación Popeye fue mucho más eficaz de lo que el ejército de los Estados Unidos dejaba entrever. Y esta eficacia quedó efectivamente demostrada cuando países como Rusia y China empezaron a modificar activamente su clima con fines domésticos en la década de 1980. El hecho de que Pekín modificara el clima para mantener sin lluvia la ceremonia de apertura durante los Juegos Olímpicos de 2008 es probablemente el ejemplo más famoso de modificación del clima de los últimos años, y en realidad puedes encontrar muchos ejemplos como este en todo el mundo. Consulta Wikipedia si no me crees. En 2017, según la Organización Meteorológica Mundial, hay más de 50 países que participan activamente en la modificación del clima para dispersar la niebla, aumentar la lluvia y la nieve y suprimir el granizo. Ten en cuenta que todas las fuentes de lo que se dice en este video está en la descripción, solo hechos, nada de ficción. Ahora bien, la proliferación de la modificación del clima plantea la cuestión de cuán efectiva es esta modificación del clima. La respuesta depende en última instancia del tipo de método de modificación del clima del que estemos hablando. El método más común, por supuesto, es la siembra de nubes. En realidad hay muchas formas de sembrar nubes, pero todas siguen el mismo principio que Vincent Schaeffer descubrió hace casi 80 años, y que consiste en crear algo en la nube para que el hielo y la lluvia se formen alrededor. La primera forma de sembrar nubes es utilizar algún tipo de sal, como el yoduro de plata o yoduro de potasio, el hielo seco como hizo Vincent, e incluso la sal de mesa normal. En las condiciones adecuadas, la pulverización de estas sales en una nube hará que se forme hielo alrededor de la sal, lo que dará lugar a la lluvia. Esta es la explicación básica. La segunda forma de sembrar nubes es dispararlas con láser, y por supuesto este es mi método favorito. Este método de sembrar nubes existe al menos desde 2010, pero no parece haber mucha información pública al respecto.
Esto puede tener que ver con el hecho de que la siembra de nubes con láser es aparentemente muy eficaz. Por ejemplo, en un reportaje de 2014 sobre la siembra de nubes con láser, el presentador y el invitado explican que esta tecnología podría permitir a los gobiernos hacer llover con un solo clic e incluso controlar la trayectoria y la intensidad de las tormentas. El enlace está en la descripción, una auténtica locura. La tercera forma de sembrar nubes es igualmente de ciencia ficción y consiste en utilizar la electricidad. Los Emiratos Árabes Unidos crean lluvia artificial mediante el uso de drones y, según tengo entendido, se trata de un nuevo enfoque para la siembra de nubes que se ha aprobado por primera vez el año pasado en Dubái. La eficacia de la siembra de nubes con electricidad tampoco está clara, pero el hecho de que los Emiratos Árabes Unidos sigan utilizándola en lugar de los otros enfoques disponibles sugiere que es la más eficaz. Ten en cuenta que los Emiratos Árabes Unidos son extremadamente ricos, lo que significa que todos los demás métodos están también a disposición del país. Las investigaciones de los científicos de los Emiratos Árabes Unidos sugieren que la siembra de nubes estándar con sales puede aumentar las precipitaciones hasta un 30-35% en una atmósfera clara y hasta un 10 a 15% en una atmósfera turbia. Ten en cuenta que estas estadísticas son de hace mucho tiempo, de 2015. Lo que es tranquilizador es que estas estadísticas son coherentes con un estudio sobre la siembra de nubes realizadas por la Universidad de Wyoming que se extendió desde el 2008 hasta el 2013 y que concluyó que la siembra de nubes puede aumentar las precipitaciones hasta un 15%. Ten en cuenta que estas estadísticas también se aplican a la siembra de nubes a base de sal y también se puede decir que están poco actualizadas. También es importante señalar que la eficacia de la siembra de nubes casi siempre depende de las condiciones meteorológicas preexistentes. Por ejemplo, se cree que la siembra de nubes funciona mucho mejor en las nubes que se forman sobre grandes masas de agua, como los océanos y los mares. Por el contrario, la ausencia de nubes hace que la siembra de nubes sea casi imposible porque, bueno, no hay nubes que sembrar. Por suerte, para los gobiernos que dejen modificar el clima, hay muchas formas de crear nubes artificialmente. Dejaré un enlace en un video que muestra una forma que funciona en la descripción. Si te sientes abrumado por estas revelaciones sobre la modificación del clima, estás de enhorabuena porque la siembra de nubes no es la única forma con la que los gobiernos pueden modificar el clima. Quizás has oído hablar del programa de investigación Aurora Activa de alta frecuencia o HAARP del gobierno de los Estados Unidos en Alaska, que se extendió desde 1990 hasta el 2014. El HAARP fue desclasificado posteriormente y sus instalaciones se entregaron a la Universidad de Alaska para uso académico en 2015. Si has oído hablar del programa HAARP es porque es famoso por ser el ejemplo que utilizan los teóricos de la conspiración que afirman que el gobierno puede controlar el clima del mundo utilizando del programa HAARP el instrumento de investigación ionosférica o IRI. Esto tiene que ver sobre todo con un montón de patentes presentadas por el físico Bernard Eastlund que implicaban que el IRI del programa HAARP podía hacer de todo desde interrumpir las comunicaciones militares hasta influir en los estados de ánimo de las personas de todo el mundo. Una especie de arma de energía dirigida, por así decirlo. Aunque el programa HAARP de los Estados Unidos se clausuró en 2014, siguen funcionando instalaciones similares en otros países, sobre todo en Noruega y Rusia. Algunos toman esto como prueba de que algunas de las afirmaciones de las patentes de Bernard eran ciertas. La ciencia del programa HAARP está fuera del alcance de este video, pero dejaré en la descripción un enlace a un excelente video sobre el experimento realizado por Curious Droid. Es un youtuber británico cuyo contenido ayudó a la creación de este video, así que asegúrate de enviarle mis saludos y suscribirte a su canal. Ahora bien, la siguiente frontera en el ámbito de la modificación del clima es el espacio, concretamente el uso de satélites para enviar grandes cantidades de energía a las tormentas para hacerlas más fuertes o más débiles. Un trabajo para Elon Musk si es que hay algún trabajo para él. Hablando de multimillonarios, otra forma extravagante en la que pronto podríamos modificar el clima es rociando polvo en la atmósfera para bloquear el sol. Esta brillante idea la ha aportado nada más y nada menos que Bill Gates, que actualmente financia una empresa para hacer exactamente eso. También hay muchos métodos nuevos de modificación del clima que adoptan un enfoque ascendente. Un ejemplo es el bombeo de aire en aguas profundas de los mares y océanos para hacer subir el agua fría a la superficie.
El aire frío que crea esta agua fría puede utilizarse para debilitar o incluso eliminar los huracanes. El bombeo de aire en aguas profundas ya se realiza en países como Noruega para hacer subir el agua salada y evitar que ésta se congele alrededor de las centrales hidroeléctricas y que, de esta forma, puedan seguir funcionando durante el invierno. Otro ejemplo de un enfoque ascendente novedoso es rociar agua salada hacia el cielo para reflejar parte de la luz del sol hacia el espacio. En realidad existe la preocupación de que este y otros métodos como el bombeo de aire en aguas profundas puedan enfriar demasiado los océanos y causar otros problemas meteorológicos no deseados. En mi opinión, el método de modificación del clima más prometedor fue propuesto en una charla TED de 2013 por el científico Alan Savory titulada "Cómo reverdecer los desiertos del mundo e invertir el cambio climático". Es posiblemente uno de los videos más sorprendentes que jamás verás y dejaré un enlace en la descripción al mismo. En resumen, el mundo se está convirtiendo poco a poco en un desierto y esta tendencia continuará independientemente de que se cumplan todos los objetivos climáticos dominantes, es decir, eliminar las emisiones y los combustibles fósiles de todo tipo. Hay que tener en cuenta que los desiertos generan mucho calor, lo que provoca el tipo de clima extremo que hemos visto últimamente. La solución de Alan es tan sencilla que resulta casi estúpida. Consiste en guiar a los animales para que pasten el terreno sin interferencias como lo hacían históricamente. Con esta sencilla solución, Alan ha conseguido convertir desiertos en oasis verdes en todo el mundo. No hay más que ver esta imagen comparativa. Por si esto no fuera lo suficientemente increíble, Alan cree que esta solución podría resolver el cambio climático en cuestión de años y, al mismo tiempo, enriquecer a los países en desarrollo con toda la producción y exportación de productos animales. La disponibilidad de carne en los países en desarrollo también mejoraría significativamente su alimentación. Como guinda del pastel, no serían necesarias todas las reducciones de emisiones, los límites en el uso de la energía y otras políticas de este tipo, ya que toda la vegetación adicional absorbería todo el CO2 a la vez que enfriaría el planeta. En serio, echa un vistazo a este video y compártelo con tus amigos y familiares mientras lo haces. Teniendo en cuenta todos estos hechos, estadísticas y soluciones, quizás te preguntes por qué rara vez se habla de la modificación del clima en el contexto del cambio climático o incluso en el de los fenómenos meteorológicos extremos como las sequías, las inundaciones y los incendios que han asolado recientemente el planeta. Hasta donde sé, esto se debe a que el hecho de que los gobiernos admitan la modificación generalizada del clima probablemente plantee más preguntas que respuestas. ¿Por qué los gobiernos no están utilizando esta tecnología para combatir el cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, especialmente las soluciones revolucionarias como el pastoreo guiado de Alan? Hay constancia de algunos informes de países que han utilizado métodos de modificación del clima para hacer frente a los fenómenos meteorológicos extremos como China, que intentó acabar con su sequía récord con la siembra de nubes durante el verano. Sin embargo, lo que no tiene sentido es que estas contramedidas siempre parecen ser menos eficaces que las medidas proactivas. Aquí es donde entra un poco de especulación basada en la ciencia. Como he mencionado antes, 47 países firmaron la Convención sobre la Modificación del Clima en la década de 1970 para evitar el uso de la modificación del clima con fines bélicos. En 2022 hay 78 países que se han adherido a la convención. Aún así, esto no garantiza que esos países no sigan utilizando la modificación del clima con fines bélicos. Solo que puede que no sea tan evidente como por ejemplo crear tormentas anormalmente masivas sobre Vietnam. Aquí un ejemplo para ilustrar lo que quiero decir que también mencioné en nuestro video sobre las alteraciones de las plantas alimentarias. En la década de 1980, la Unión Soviética utilizó la siembra de nubes tras la catástrofe de la central nuclear de Chernobyl para asegurarse de que la lluvia radioactiva cayera sobre Bielorrusia y no sobre Moscú. Ahora bien, ¿utilizó la Unión Soviética el clima con fines militares en este escenario? La respuesta no está tan clara y sería difícil demostrarlo de cualquier manera, porque la Unión Soviética podría afirmar que las lluvias eran naturales, mientras que Bielorrusia podría afirmar que no lo eran, suponiendo que lo supiera. Esto se debe simplemente a que la modificación del clima no siempre puede detectarse, especialmente con los nuevos tipos de tecnologías. El clima tampoco se limita a un solo país. Cruza las fronteras y esto significa que lo que ocurre en un país puede afectar fácilmente al país de al lado. Por ello, en la India se especula con que China está robando la lluvia de la India haciendo que llueva antes de tiempo en el lado chino de la cordillera que divide ambos países.
Esto no sería sorprendente dado que China está probando intensamente la modificación del clima en esta región, incluso en Nepal. Se puede resumir esta especulación en una frase de un artículo sobre la modificación del clima en China publicado por Futurism. Si un país es capaz de controlar su propio clima, en teoría podría hacerlo en otros lugares. En otras palabras, los países podrían estar intentando activamente manipular el clima de los demás. Sacar a relucir esta tecnología podría arrojar luz sobre las prácticas cuestionables de los gobiernos nacionales y extranjeros, dando lugar a conflictos internos y externos muy graves. Esto está relacionado con la posibilidad muy real de que los gobiernos estén manipulando su propio clima para tener más control sobre sus propios ciudadanos. Al fin y al cabo, si puedes controlar el clima, puedes controlar el suministro de alimentos, y ese es el tipo de poder que busca explícitamente la gente del Foro Económico Mundial. Más información al respecto en el enlace de la descripción. Dejando a un lado las anécdotas, el hecho es que los gobiernos tienen la tecnología necesaria para hacer que los fenómenos meteorológicos extremos sean mejores o peores o menos o más frecuentes. Esto es aterrador dado el modo en que los gobiernos han actuado últimamente, y es algo que, por tanto, debe formar parte de cualquier debate sobre el medio ambiente. Te dejo con esta reflexión. En el pasado, los humanos realizaban rituales para apaciguar a los dioses y así influir en el clima. Parece que estamos empezando a ver cómo se repite la historia, salvo que son otros humanos con poderosas tecnologías los que juegan a ser dioses, exigiendo obediencia o cambio de un mejor clima. Puede que hoy no sea así, pero fíjate en lo que te digo, al ritmo que avanza la tecnología de modificación del clima es casi seguro que lo será mañana, y en algunos lugares probablemente ya lo sea. Estate atento y no olvides cuestionarte qué es lo que está pasando con el clima. Hasta aquí el video de hoy sobre la modificación del clima. Si te ha parecido importante, compártelo para que todo el mundo lo vea. También pulsa el botón de me gusta para darle un empujón en el algoritmo y suscribirte al canal y a sonar la campanita de notificaciones para que no te pierdas mi próximo video. Mientras esperas, echa un vistazo a Coinburo Clips para ver contenidos más amenos y sintonizar el podcast de Coinburo para escuchar debates serios sobre las criptomonedas. También puedes seguirme en Twitter, TikTok e Instagram para ver memes y ver qué ocurre tras bambalinas, y unirte a mi canal de Telegram para recibir actualizaciones sobre las criptomonedas. Si quieres saber qué ocurrirá con el mercado de las criptomonedas, suscríbete a mi newsletter semanal para obtener mi predicción exclusiva junto con el detalle de mi cartera personal de criptomonedas. Si quieres apoyar el canal, dirígete a la tienda de Coinburo y hazte con algún producto con temática cripto que te mantendrá caliente todo el invierno boreal mientras das escalofríos a los anti-criptomonedas. Los enlaces a todos estos recursos están abajo en la descripción. Muchas gracias a todos por acompañarnos y hasta la próxima. Mi nombre es Guy y has estado viendo Coinburo.